Voy a invitarles en esta mañana a que abran su Biblia en Proverbios 1. Estamos en la lección, aunque dice 2, la primera que fueron asuntos introductorios, pues fue la lección 0. Entonces estamos en la lección 2 de Proverbios y el día de hoy vamos a abarcar los versículos 8 hasta el 19. Y el tema es la sabiduría para vencer la seducción del pecado o al pecado. Pero leemos Proverbios 1, versículos 8 al 19, y vamos a leer de manera alternada. Yo voy a leer el 8, ustedes el 9, y así hasta llegar al 19. Proverbios 1:8 dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Nosotros pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red entre los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pido que a través de ella nos enseñes, nos instruyas, dirijas nuestro diario vivir para tu honra, para tu gloria, viviendo en sabiduría, tomando las mejores decisiones, poniendo en práctica lo que hemos aprendido de ti, pues en todas las áreas de nuestra vida, desde lo básico, lo complejo en la casa, cuando estamos fuera de casa, cómo respondemos, cómo manejamos el dinero, etcétera. Danos tu sabiduría para el diario vivir y ayúdanos a que a través de eso, pues, podamos reflejar el carácter de Cristo cada día. Jesús, toda la gloria es para ti, en tu nombre oramos. Amén. Proverbios 1, esta sección en particular, nos va a llevar de la teoría, de la teología, de la enseñanza, ahora a la práctica. En la primera sección dijimos que el principio, el fundamento, la raíz de la sabiduría es ese temor reverente, ese temor que adora a Dios, ese temor que sabe quién es Dios y vive en congruencia con quién es Dios. Y también vimos la semana pasada el propósito de la sabiduría: enseñarnos, capacitarnos, equiparnos para todo en la vida. Ok, esa es como la parte de teoría, de entender ese fundamento. Ahora esa sección nos lleva directamente ya como a ponerlo en práctica. Es como haber estado en un salón de clases y entender el fundamento, ahora a meter las manos, ahora a ponerlo en práctica de manera muy real en varios aspectos en la vida, ¿no? Y en particular, esa sección tiene que ver mucho con la instrucción de los padres hacia los hijos y los hijos recibiendo una invitación real, seductora a pecar. Y la sabiduría al final concluye: ok, ¿qué vas a hacer? El pecado es real, la invitación es real, y por eso papá, mamá han estado instruyendo, guiando, y vas a escuchar a uno de dos: al pecado, o vas a escuchar la instrucción de tu padre. Pero también el padre con mucho amor advierte. El último punto es el padre como que desenmascara el pecado. Parece atractivo, pero al final ese es el final. Y al final es tomar una decisión: o te quedas con la sabiduría, la instrucción de tu padre, o ignoras toda la instrucción y terminas arruinado. Y tenemos 3 puntos muy sencillos, divididos, los versículos 8 y 9, la primera parte, 10 al 14 y 15 al 19. Están sencillos de entender.
Y el primer punto es que la sabiduría comienza en casa. Y a mí esta parte me gustó mucho. No lo había visto así hasta que empiezas a ver proverbios y tratar de desmenuzar, tratar de entender más a fondo. Ok, Salomón empieza del 1 al 7, el principio de la sabiduría, el propósito de la sabiduría. Y ok, ahora, una vez que vamos a poner la sabiduría en práctica, no sé, la mente humana le diría que lo más sabio es reunirte con otras personas que saben mucho, que tienen mucha experiencia, o una escuela de teología, o rodearte de gente muy, muy madura, o estar a los pies de un gran rabino judío, o en el templo donde hay enseñanza. Pero en verdad Salomón nos lleva al ambiente más cotidiano, que es nuestra propia casa. Pensamos que la sabiduría está como escondida o tiene que ver con recibir instrucción de alguien o ponerla en práctica en un entorno de mucha madurez, y más bien Salomón nos lleva a experimentar y donde empieza es en la casa. Empieza en nuestras salas, empieza en conversaciones que tenemos padres e hijos, empieza con roces que tenemos porque estamos diciéndole a los hijos, pues cuidado con esa persona, o cuidado con ese lugar, o no hagas esto, no escuches el otro. La sabiduría empieza básicamente en el lugar en donde se forma la vida, en donde se forma carácter, en donde aprendimos a hablar, en donde aprendimos a caminar, en donde aprendimos nuestros gustos fueron formados, y eso es el núcleo del hogar. Y esta parte está muy interesante. Salomón, el principio de la sabiduría, y cuando se trata de ya ponerlo en práctica, de inmediato, padre y su hijo instruyéndole en lo que debe de hacer, en donde se forma la vida en el hogar. Y eso es muy congruente con toda la escritura. Deuteronomio 6, cuando habla de la ley de Moisés, dice que los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos, de enseñarle a sus hijos, recordarles. Usted recuerda Salmos, los padres le enseñan a sus hijos, recuerda cómo Dios nos sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo, lo que le pasó a Faraón y a su ejército, de contarle a los hijos las maravillas de Dios, repetirle a tus hijos la ley de Dios cuando estás en tu casa, cuando estás caminando, cuando estás trabajando, cuando vas en el camino, haciendo de todo. La instrucción es, padres tienen que transmitir a los hijos la palabra de Dios, instruirlos en los caminos de Dios. También Efesios 6 llama a los padres a criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces la sabiduría, hermanos, comienza en la casa, y Salomón va a usar dos palabras muy interesantes. Si ve el versículo 8, oye, hijo mío, y solo quiero detenerme aquí un segundo, porque usted ve, oye, hijo mío, en el versículo 8, versículo 10, hijo mío, versículo 15, hijo mío. Es una sección muy paternal, de mucha intimidad entre padres e hijos. Y Salomón usa estas dos palabras, instrucción y dirección. ¿Es lo mismo? Bueno, no necesariamente, pero son inseparables. ¿Qué es la instrucción? Es formación, corrección, entrenamiento intencional. Es más que dar información a alguien más. Es enseñarte cómo se hacen las cosas, cómo funcionan y el porqué de las cosas. Es corregir, aquí estamos mal. Es entrenar en cómo se tiene que hacer algo. Es mucho más que información, es moldear el carácter, moldear criterio para que tus hijos tomen decisiones. Pero también usa la palabra dirección, lo cual es algo semejante, pero la dirección básicamente es el resultado práctico de la instrucción. Ok, una vez que fuiste entrenado, ahora, pues, ¿qué te toca a ti? Seguir ese mismo camino en el que te entrenaron. Dirección es la orientación constante. Ok, te entrenaron en algo, ahora toma esta dirección. Se hace así, ahora ver tú solito. Piense un poquito cuando le enseñaron a andar en bicicleta, si sus padres lo hicieron o quien quiera que haya sido. Le enseñaron cómo ir pedaleando y primero las llantitas y mueve así el volante, y luego ya le quitaron las llantitas y ahora tú solito, ahora ya dale. Y ya, yo recuerdo en mi vida, me metí en muchos lugares muy interesantes, muchas aventuras en bicicleta. Ahí está la instrucción, pero esa instrucción da como resultado, pues ya, dirección. Aprendimos
desde la casa y la dirección que tomamos, gustos que tenemos, hábitos que tenemos, pues los dos van de la mano, se refuerzan el uno al otro. Pero también es interesante notar, porque en el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre. Note cómo están los dos allí juntos. Y no necesariamente, no estrictamente que el padre instruye y la mamá dirija, pero creo que Salomón quiere expresar aquí que es un trabajo de los dos. No es que al papá le toca específicamente instruir, enseñar, entrenar y a la mamá le toca dirigir. Creo que más bien el punto de Salomón es meterlos a los dos ahí en el trabajo. Usted va a ver este mismo principio en todo el libro de Proverbios, la enseñanza de la mamá, la enseñanza del papá, y a veces interactúan, uno instruye, otro guía, uno amonesta, otro corrige. Creo que el punto es sencillo. La guianza de los hijos, la instrucción de los hijos no es trabajo de uno solo de los padres. Y con todo el cariño que les tengo, especialmente a los hombres en esta congregación, fallamos mucho los hombres en involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Más o menos la tendencia es que sean las mamás quienes están detrás de los hijos, ayudándoles a que lean la Biblia, a que aprendan, a que se porten bien, y los papás pues tenemos que trabajar, ¿no? Estamos muy ocupados y llegamos y nos toca proveer nada más, dedicar un poquito de ratito a los hijos, pero no es el patrón correcto. En ningún lugar en la Biblia, hermanos, vemos que sea una tarea delegada únicamente a la mamá, pero tampoco únicamente al papá. Es un trabajo que hacemos en conjunto. Y sí vemos ejemplos de un Timoteo siendo criado por su madre y por su abuela, pero eso no significa que ese era el patrón a seguir. Hay un padre griego que no sabemos mucho de él, pero no significa que era lo correcto. Vemos muchas madres piadosas, vemos muchos padres piadosos, pero creo que aquí el punto de Salomón es que la sabiduría bíblica es algo que se delega a los dos padres en conjunto. Y yo quisiera animar aquí también a las hermanas, reconocer que hacen un trabajo excelente. Vemos muchos ejemplos bíblicos de madres haciendo un trabajo ejemplar, pero me gustaría animar a todos a que como matrimonios trabajemos juntos, oremos por los hijos y no le dejemos como la carga a uno de los dos, y trabajar juntos. Sabe que a veces los hijos pueden bien detectar, puedo pedir permiso, papá me va a decir que no, mamá me va a decir que sí. Entonces saben con quién acudir. Saben, papá es más noble, él sí me va a soltar el dinero y mamá me va a hacer muchas preguntas, o viceversa. Entonces aquí el trabajo es de los dos, mamá, papá, unidos en instruir a los hijos, unidos en darles dirección. El trabajo es de los dos, ¿no? Dios llama al hombre como la cabeza y le va a pedir cuentas, pero eso no significa que el trabajo de la mamá es menos importante o menos valioso, ¿no? Entonces creo que ese es el punto de Salomón aquí, poner a los dos a la par en el trabajo. Pero después hay una parte muy interesante aquí en el versículo 9, los padres dando instrucción, dirección. Creo que Salomón anticipa que los hijos van a presentar resistencia a la instrucción, y eso es algo natural. ¿A quién de nosotros, cuando éramos jóvenes, nos gustaba que nos dijeran en qué estábamos equivocados? ¿A quién disfruta que su papá le diga, hey, ya apague la tele, váyase a dormir, o póngase a hacer la tarea, o esa música, ¿qué es? ¿Eso que estás oyendo? ¿O qué estás viendo allí? Mira, ¿a quién de los hijos dices, sabes qué, tienes razón, soy equivocado, con mucho gusto? Eso es un poco incómodo. Y Salomón, anticipando que eso está en la naturaleza del ser humano, Salomón lo pone en su lugar y presenta una imagen poderosa para que los hijos entiendan una cosa. La instrucción, la dirección, la corrección no tiene el propósito de humillar ni de denigrar a los hijos. Tiene el propósito más bien de darte honor, darte reconocimiento, darte una posición de alta estima. No, los padres no amonestan, no disciplinan, no corrigen por fastidiarte, pero más bien lo que hace esa disciplina es darte identidad, honor,
renombre. El versículo 9, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esa instrucción de la mamá, del papá, esa dirección de ambos, lo que va a hacer en la vida de los hijos es darles honor. En el antiguo y cercano Oriente, los adornos en la cabeza, entiéndase guirnaldas, diademas, joyería, y los collares no eran decorativos. No sé si usted entiende esto, pero en la antigüedad traer collares y joyería no era vanidad, era que tú eres alguien. Significaba, tú has sido honrado por alguien. ¿Recuerdan ustedes en Génesis 41, 42? Faraón le viste a José con un collar de oro, como una señal de autoridad que ha sido delegada de Faraón hacia José. Daniel 5:29, él lleva un collar que anuncia su posición y que anuncia que él ha recibido una posición alta, que ha recibido honores de muy arriba, y le ponen un collar. El que descifre ese sueño va a recibir un collar, básicamente. No es como, me van a dar oro o algo económico. Más bien tiene que ver con honor. Proverbios 3:3, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Son virtudes que se ven en la vida. En Cantares 1:10, collares realzan la dignidad de la mujer. Proverbios 4:9, la sabiduría pone una corona de hermosura. Entonces el punto es, la sabiduría aprendida en casa, lo que hacen los hijos es crear en ellos renombre, crear en ellos honor. Cuando vemos a niños, adolescentes, jóvenes y aún adultos que van por buen camino, que son obedientes, son respetuosos, son serviciales, uno no ve allí al momento, pero sabe que de fondo hubo mucho trabajo de los padres, hubo mucha instrucción. Mira, estos muchachos son buenos muchachos, esta familia de este apellido es gente honorable. Lo que hace la instrucción, muchachos, muchachas, no es denigrarte, no es como aburrirte la vida. Lo que quiere hacer es más bien darte honor, como esa diadema, ese collar, que la gente pueda ver, esta es gente de bien. Siempre en la casa a veces lo tomamos como a broma, pero en un recital de música de mis hijas tocaron Gracias a Dios. Debo admitir eso primero y dejarlo allí, es Dios. Les ayudó a hacer un trabajo excelente, y varios otros que tocaron también. Después el director o la maestra decía, pues miren, pues gracias a los padres. Y mis hijas decían, ¿cómo que gracias a los padres? Y nosotros fuimos las que tocamos, ¿no? Y tocaron algo que no era tan simple. Bueno, la gente podía ver, aquí hay personas que están haciendo un buen trabajo en este campo en particular, ¿no? Entonces lo que hace la disciplina y la instrucción es darte un adorno de belleza, de dignidad, de honor. Y en esa parte creo que, muchachos, hay que ser sabios para escuchar la instrucción, para escuchar la dirección, dejarte ser corregido, amonestado, instruido en el camino correcto. Pero también los padres, ser sabios en instruir con intención. Hay mucho que decir sobre la instrucción, veremos más adelante en Proverbios, no hacerlo con ira, no hacerlo no desquitarse con los hijos, la frustración que uno puede traer, sino ser sabios, instruir intencionalmente, con el ejemplo, constancia, con un propósito espiritual. Padres pasivos que no dicen nada, que no corrigen, no van a formar hijos sabios. E hijos que desprecian la instrucción se van a privar de honra. Puede ser que ahorita haces lo que tú quieras, no haces caso a tus padres, pues puede ser, pero te estás perdiendo de mucha honra y vas a sufrir mucho en el futuro. Charles Bridges lo resume bien: la instrucción piadosa es la herencia más rica que los padres pueden dejar a sus hijos. Y los hijos pueden decir, no, a mí déjenme dinero o algo, ¿no? Pero una instrucción piadosa te va a producir mucho, mucho, mucho bien. Y la sabiduría que viene de Dios, entonces, no comienza en el templo, no comienza con rabinos, no comienza con gente muy sabia, comienza ahí en la sala. Comienza con un desacuerdo que tuvimos y instruimos, dirigimos. Comienza con cosas ahí, decisiones que los hijos quieren tomar. Comienza con padres amando a sus hijos
y por lo mismo les guían. Comienza la sabiduría allí mismo en el núcleo de la casa y nada más, ¿no? Dios diseñó el hogar, hermanos, como el primer y principal taller para sabiduría, tu casa. La iglesia ayuda mucho, por supuesto, pero es ahí en tu casa. El primer taller para impartir sabiduría. Ahí se forma el corazón antes de salir al mundo y ser expuesto. Conectado con esto, número 2, la seducción del pecado. Pero antes del punto número 2, ¿alguna pregunta, comentario, algún versículo para aportar, enriquecer, algo que compartir? ¿Alguien? Ok, vamos al punto número 2 entonces, la seducción del pecado, ¿no? Después de que el escritor establece que la sabiduría comienza en casa, bueno, el texto ahora presenta una realidad. Ok, el hijo ha sido formado, los padres han invertido años y años, han leído libros y tratado de poner eso en la práctica, enseñado a sus hijos a leer la Biblia, a orar, tener buenos modales, portarse bien, temer a Dios, enseñarles cristianismo, canciones que honren a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el trabajo de instruir, de iglesia, de oración, dirección, será puesto a prueba. Los hijos, llegará el punto, eso es inevitable, serán invitados constantemente a lo malo. La sabiduría no elimina la tentación, pero la sabiduría sí nos prepara para reconocerla y cómo responder. Una persona sabia no significa que no va a ser tentada jamás, va a ser tentada. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios te va a ayudar a reconocer y a tomar la decisión correcta. Y quiero que usted y yo notemos en los versículos 10 y 11, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Y el versículo 11, si dijeren. Y esas dos palabras sugieren obviamente que la tentación va a venir, que alguien malvado un día va a venir con tus hijas a proponerles cosas incorrectas, que algún amigo cuya vida está desordenada sí va a venir a la vida de tus hijos que tanto amas y que tanto has cuidado y que tanto quieres que tomen buenas decisiones. Van a toparse con alguien y tú no vas a estar allí para protegerles, van a ser enfrentados a situaciones reales. Y los pecadores te quisieren invitar, si te ofrecen, si te dicen eso, va a pasar y es un hecho. Los hijos, entonces, creo que aquí es donde la sabiduría tiene que entrar y apegarte a toda la instrucción que has recibido de tus padres. Pero me gustaría que de nuevo notemos cómo empieza el versículo 10 con un hijo mío, porque es el padre advirtiendo a su hijo, mira, vas a ser tentado. Y le empieza a hablar de cómo el pecado seduce la vida de los jóvenes, de los propios hijos. Y el padre no abandona en ningún momento el tono afectuoso, es un hijo mío. En la casa estamos tratando de leer el proverbio del día, pero estamos tratando de leer en otra versión. Hay una versión que encontramos que siempre dice, ¿cómo dice? Querido jovencito. En lugar de hijo mío, siempre dice así, querido jovencito, querido jovencito, querido jovencito. Y sabe que en realidad es el tono del escritor aquí. El padre no te prohíbe cosas o no te pone reglas, no te pone límites porque te quiera controlar, es al contrario, por amor. Quiere evitar que seas seducido en el pecado. Y el escritor aquí no abandona ese tono, ¿no? De hijo mío. Pero después va a mostrarnos cómo el pecado engaña, qué es el pecado y cómo lo hace, si te quisieran engañar. Y aquí habla de la naturaleza del pecado. El texto es muy honesto, el pecado es un engaño. Te van a ofrecer una cosa, te van a ofrecer otra cosa, pero siempre es un engaño. Y nota los verbos que usa esa sección del 10 al 14. Los pecadores, y por pecadores se refiere a gente cuyo estilo de vida ya es completamente dedicado al pecado. Todos somos pecadores, pero en Proverbios el pecador es aquel cuyo estilo de vida normal y natural es siempre pecado. Entonces, si los pecadores, ¿cómo te van a engañar? Te van a decir, ven con nosotros, echemos suertes, tengamos todos una bolsa. El pecado invita, persuade, promete. Y note que el pasaje aquí no es
así claramente una invitación a lo malo. El pecado nunca te dice, hay que hacer lo malo, ven. El pecado, y perdón porque esas expresiones son muy fuertes, pero el pecado, la tentación nunca te va a decir, y embaraza a una muchacha. No te va a decir eso. El pecado nunca te va a decir, consume esas sustancias porque van a dañar tu salud y te van a dejar como un zombie. El pecado no te dice, mira, toma ese dinero para que termines en la cárcel. El pecado más bien engaña y dice, ven con nosotros, echa suertes con nosotros, tengamos una bolsa, lo que habla de comunidad, de pertenencia, de identidad. Participa, no te quedes fuera, prueba esto, no te pierdas esos beneficios. El pecado es un engaño siempre. El mal no se presenta directamente como una seducción para algo incorrecto. En el huerto del Edén, con Eva, ella ve este fruto prohibido, la serpiente la seduce y Eva está viendo que es muy apetecible, muy atractiva al ojo humano, ve que puede conseguir beneficios y Satanás hace su trabajo, no vas a morir, vas a ser igual que Dios, Dios no quiere que tú seas como Él y empieza a engañar. El pecado no te va a decir, mira, consume esto porque te va a ir muy mal. O mira, disfruta este momento de placer y vas a arruinar tu vida. El pecado no se presenta así. Somos tentados también, y esa es una parte importante. Somos tentados, hermanos, pero el pecado no obliga. Aquí el punto es, si los pecadores te quisieren engañar, si dijeren esto, al final el pecado, hermanos, suena extraño, pero no entra por la fuerza, entra por consentimiento. En Santiago 1 explica que cómo se produce el pecado. Cuando uno empieza a albergar algunos pensamientos, la concupiscencia propia, esa inclinación a hacer lo malo, empiezas a permitir que crezca, incuba y produce pecado y da luz muerte. Entonces la tentación está allí, pero no es que entra por la fuerza. Nadie obligó a una persona a voluntariamente desear y cometer cosas incorrectas. Es seducción. Y note también la invitación que hacen los pecadores en esta sección. Te van a querer engañar, pero no consientas. Te van a decir, mira, ven con nosotros, todo está bien, pero note el contenido de la invitación, la violencia y la ausencia total de piedad. Y esta clase de muchachos, yo los imagino como muchachos invitando a un joven, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, es decir, poner trampas para cometer algún crimen. Derramar sangre podría bien ser herir, podría ser bien hasta cometer alguna clase de asesinato. Acechemos sin motivo al inocente, que implica a alguien que ni te ha hecho absolutamente nada. Cuando el mal te seduce y te domina, se pierden controles naturales de moralidad y uno termina afectando hasta gente que ni tiene nada que ver con otras personas. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y aquí la idea es expresar lo perverso que es la maldad, cómo se deshumaniza el hombre, deja de pensar en la compasión y ya entramos en crueldad. Y aquí el pecado ya no se presenta como un desliz, como un resbalón. Aquí más bien es un estilo de vida perverso, pecado, no un pecado aislado. La seducción te invita, mira, prueba esto, pero en realidad te va a llevar mucho más lejos de lo que querías llegar. Te va a llevar a cometer cosas aún en contra de personas que no habían hecho nada en contra tuya. Hace un mes, quizás, un poquito más, aquí en Guadalajara, hubo las noticias de jugadores, de la porra, de las Chivas y no sé quién otros. Mataron a un muchacho de 17 años completamente desconocido. Pero así es el mal. Leía la historia de unos chicos en Argentina que se fueron a una fiesta y un grupo empezó a tener riñas con otro. Ni se conocían, pero por el ambiente del alcohol, las drogas, tumbaron a uno de ellos y empezaron a patearle, a aplastarle la cabeza y lo mataron. Y varios, como 5 de ellos, terminaron con doble cadena perpetua en Argentina solo por una madrugada.
¿Quién es este muchacho? ¿Quién sabe? Pero están ellos supuestamente muy felices, muy joviales, muy dominados por el alcohol, quieren mostrar, no sé, dominio, terminan matando a un chico y entrevistan a los padres y es que mi hijo pues andaba con gente equivocada y ahí los entrevistan a los muchachos en la cárcel, tienen cadena perpetua y tienen 17, 18 años y dice, es que lo que pasó esa mañana nunca debió haber pasado. Pero es el pecador, pierde completamente el sentido de misericordia, de compasión hacia otros y hace cosas terribles. Pero note también cómo el engaño del pecado, mira, vamos a tener riquezas, nos va a ir muy bien y así funciona el pecado. Promete muchos beneficios, pero de nuevo es solo un engaño. Y el pecado promete mucho. Promete que vas a ser aceptado y aquí en este caso una sola bolsa, ven con nosotros, identidad, no te quedes fuera. Aquí mira, aquí tienes un grupo de amigos que te entiende, no tienes que hacer lo que tus padres te dicen, aquí te entendemos, te aceptamos y aquí te va a ir bien. Ese es el engaño. Vas a tener dinero fácil, rápido, lo que quieras, lo que necesitas y se llevan en el trayecto a mucha gente que no ha hecho absolutamente nada en contra de ellos. El pecado seduce, promete ganancias, ofrece pertenencias, pero oculta el costo real. Hermano Alejandro quería compartirnos algo, sí. Sí. Yo creo que es bien importante esta parte, porque lo que yo he observado, que los papás debemos estar muy atentos con los hijos porque se presenta una dualidad también ahí. Yo lo que, no sé si los demás lo han experimentado, pero de repente el pecado se presenta de una forma inesperada y sorpresiva para la persona. O sea, cuando menos se lo espera, o sea, por decirlo de alguna manera, anda uno descuidado y se presenta, o sea, como que es uno sorprendido. Realmente es algo como muy, uno debe estar preparado, pues. Bueno, yo lo que digo es que siempre por eso la Biblia dice que debemos de orar sin cesar y que debemos de orar por esos momentos, pues esos momentos complicados que llegan a veces como, pues sí, cuando menos lo espera uno, por una parte, y también por la otra, la concupiscencia que hay en la misma persona, porque hay hijos que tienen un temperamento de una manera y otros que ya vienen con un temperamento de origen. Y esa parte también el papá tiene que estar identificando, pues, porque no todos los hijos son iguales. Sí. Hay unos que son una manera, hay unos que son más dóciles, otros que no. Y ahí ese es el tema. Sí. Y estoy recordando una anécdota de un joven que tenía amistades, pues es que los afectos, ¿verdad? Conoce uno personas y nace el aprecio. Por alguna situación aprecia uno personas que son del mundo, por ciertas cualidades o el aprecio que también le brindan a uno. Entonces empieza uno a tener esos lazos afectivos con gente del mundo y allí también es un tema, porque es el caso de un muchacho que estaba allá en su casa, ya descansando, ya a cierta hora que su papá había destinado, ya no pueden salir de la casa y de repente entra una llamada, pues, el celular de un amigo, oye, te invito, que total que quería que saliera en ese momento, ya eran como las 9 de la noche. Y él sabía que no debía de salir, él sabía. Sí. Y afortunadamente él decidió no salir, pero sí tenía ganas de ir. Por alguna razón él quería ir, claro. Pero por esa regla que puso el papá, no salió. Y ocurrió una desgracia con él y otros amigos que sí fueron a cierto lugar. Sí. Hubo asuntos legales, de hecho, parecido a lo que dice. Sí. Cárcel y crimen y cosas graves. Sí. Y él le da gracias a Dios que no salió. Entonces ahí está la enseñanza. Sí. También. Gracias, hermano. Y aquí conectar de nuevo, gracias, hermano, a los padres instruyendo a los hijos. Hijos, la sabiduría para discernir lo que tus padres están diciendo. Tienen muchos años de experiencia y unas experiencias que no fueron buenas. Cometieron ellos, nuestros padres, yo mismo, cosas que no son ejemplares. Quizás tus padres te instruyen y dices, pues es que yo quiero experimentarlo. Sé que a mi papá le pasó esto, sé que mi mamá hizo esto y le fue mal. Ahora déjenme a mí vivirlo a mi manera. Eso es, en realidad, con todo el respeto, es bastante necio.
como alguien que tiene experiencia y te ama más que nadie, diciéndote no cometas los mismos errores que yo cometí y tú apelar a que, bueno, esa fue tu vida, ¿no? Déjame a mí la mía. Eso es, de hecho, choca directamente en contra de toda la sabiduría que tenemos de parte de Dios aquí en Proverbios, ¿no? El Padre está diciéndote cómo funciona el pecado, cómo te seduce. Tú vas a pensar, eso sí es atractivo, esta persona realmente me ama, este hombre realmente me valora y me respeta. Eso parece. O esos muchachos, de veras, encontré una familia en este grupo de muchachos y el Padre está diciendo, mira, ellos son perversos, están haciendo cosas bastante horribles y vas a terminar haciendo cosas como ellos también. Parece muy tentador, parece muy prometedor. Mira, esta muchacha realmente me ama, este muchacho realmente me quiere dar una mejor vida. No es como mi papá, me va a sacar de esa situación tan hostil en mi casa. O con esos muchachos me ofrecen dinero y así muy fácil y muy rápido, solo tengo que hacer esto y esto. O con ellos puedo experimentar otras cosas diferentes. Aquí está la seducción, cómo funciona el pecado. Es un engaño nada más, ¿no? Y después llega el tercer punto, en el que el Padre ahora ya no describe cómo funciona el pecado, pero ahora desenmascara el pecado. Como ese es el verdadero fruto. Eso es lo que va a pasar realmente. Eso es lo que hay de fondo, ¿no? Y lo que hace el Padre de nuevo, note cómo empieza con hijo mío. El tono sigue igual. No es como que quieran controlarte, no es como que, muchacho rebelde y desobediente. Aquí es querido hijo mío. Como ese tono todavía sigue muy, muy paternal. Y el tono cambia, la advertencia es como para que veas el final. Y me gustaría que usted note cómo Proverbios usa muchas palabras para describir el estilo de vida de ellos. Note, hijo mío, no andes en camino. Aparta tus pies de sus veredas. Sus pies corren hacia el mal. Después, en el versículo 19, tales son las sendas. Y una y otra vez el escritor muestra un camino. Ellos van por un camino, van por una senda, van por un rumbo completamente diferente, ¿no? No recuerdo ahora si es Pablo quien dice que al mundo le sorprende, le maravilla que nosotros no corramos como en la misma autopista que ellos, como en el mismo desenfreno que ellos. Ellos van por su camino y van desbocados hacia lo malo. Y el punto de Salomón, mira, ellos llevan un rumbo, pero el final de ese camino es muerte. No te metas allí, no metas tu pie, no camines ni un poquito, porque una vez que te metes a ese camino, quién sabe en qué vas a acabar. Una vez que empiezas a probar por allá, es complicado después salirte de allí, porque empiezas a probar, a ganar, a experimentar cosas. Y el punto es, no te metas para nada en ese camino. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. Es un camino y no te metas por allí. Salmos 1:1, por ejemplo, habla del contraste. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en ese camino de pecadores. Es la misma exhortación. Y aquí el escritor revela algo interesante. No solamente hacen lo mal, pero lo hacen con prisa. Se apresuran, sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar sangre. Y aquí no es que ellos no es como que no sean inteligentes, pero son ciegos moralmente. No ven el daño que causan, no perciben el costo que se tiene que pagar, no consideran a quién destruyen en el proceso. No es falta de inteligencia, pero falta de discernimiento moral. Y aquí el Padre describe, esa es la verdadera condición de ellos. Te seducen, pero ellos están completamente ciegos. Y después Salomón presenta una imagen que es muy interesante. Versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. ¿Qué está diciendo el escritor aquí? Está usando una figura retórica, de hecho que es un poco exagerada, ironía, porque está diciendo, mira, tienes un ave, tienes un pájaro, cualquier ave, ponen una red, una trampa, la ponen en vano, porque el pájaro tiene suficiente inteligencia como para no caer en esa trampa. En vano la pusiste, el pájaro ya tiene más inteligencia para detectar eso es peligroso y se va.
Pero estos muchachos, estos necios, un pájaro tiene más inteligencia que ellos, es el punto. Hasta una paloma, hasta, no sé, un águila, un halcón, es más inteligente que ellos, porque ellos no alcanzan a percibir que su camino los va a conducir a muerte. No alcanzan a entender, estamos haciendo cosas y no están bien, pero no alcanzan a entender que es para su propia ruina. No alcanzan a percibir, mira, sí, me están invitando a esto y está este muchacho intentando seducirme, pidiéndome una muestra de amor, lo que sea, cualquiera que sea la tentación. No alcanzan a percibir, están ciegos espiritualmente y no entienden que eso les va a producir su propia ruina. Me acordaba ayer una travesura que hice de niño y yo creo que nunca la mencioné jamás en la vida, pero desde el balcón de mi casa, mi hermano y yo un día agarramos unas pistolas de agua que nos regalaron y una vecina, una niña, empezamos a mojarla. Y como era algo puedes pensar, como eso que, muy de niño. Pero yo sí recuerdo que había malicia en mí. Esa niña nos caía mal. Pero no sé, nuestra mente no nos alcanzaba a dar como para, pues esa niña le va a decir a su mamá. No me alcanzaba la mente como a entender qué estoy haciendo o por qué la estamos mojando. Y ahí estamos, ahí dándole y la pobre niña, yo recuerdo, casi puedo ver su frente chorreando agua aquí. Y se fue llorando la niña y al rato vino, yo creo que mi mamá a regañarnos, porque la mamá vino a la casa a decirle, sus hijos hicieron esto y esto y esto y esto. Y yo me acuerdo haber estado en mi cuarto y nos daba risa lo que le habíamos hecho a la niña. Pero ¿sabe qué es lo que dice Salomón? Hasta una paloma, un pichón así simple, tiene más inteligencia que tú como para que no te des cuenta, esto que estoy haciendo me va a arruinar, en verdad. El meterme con esas personas me va a causar problemas. El estar involucrado con esta otra persona me puede dar problemas legales, me va a poner mal con mis padres, puede hacer que quede mal con la iglesia, puede ser que quede mal en la escuela, que repruebe, que te pongan un reporte. No, el pecado es tan perverso y tan malo que el escritor lo desenmascara. Esta es la verdad. Vas a acabar muy mal, pero el pecado tiene esa ceguera espiritual. Pensemos en Sansón. ¿Recuerdan en Jueces 13? Sansón conocía la voluntad de Dios. Sansón sabía las advertencias de sus padres, sabía que sus padres estaban en desacuerdo con su estilo de vida y con la mujer que él tenía, una mujer y otra mujer. Ignoró el consejo de sus padres completamente sobre quién relacionarse y se expuso voluntariamente, conscientemente, a ambientes que sabía que lo iban a meter en problemas. Y todavía el hombre es tan necio que dice Salomón, hasta un pájaro tiene más inteligencia, que ahí está la Dalila preguntándole, ¿en qué consiste tu fuerza? Y Sansón, bueno, si me amarras las trenzas y no sé qué tanto, y si haces esto y si haces el otro, jugando, cree que ignora por completo lo que dicen sus padres, no alcanza a percibir hasta que después la mujer dice, tú no me amas y sabemos en qué terminó la historia de Sansón. La trampa era irreversible, repetitiva, obvia el resultado. Pierde su fuerza, pierde su libertad, pierde su vista, es obligado a trabajar como un animal de carga y pierde su vida al final. Él cayó no por ignorancia, no es que no sabía bien, más bien ese es el punto, ¿no? Cayó por necedad consistente y consciente. El ignorar que el verdadero sentido y peligro del pecado, ¿no? Y dice la Biblia, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, tienden trampas y ellos mismos caen en sus propias trampas, es el punto. Y la raíz del problema, versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. La raíz de todo es la codicia. Mayormente en este punto es dinero. Roban, quieren riquezas, quieren compartir. Creen que es fácil, quieren dinero fácil, rápido, a quien se lleven en medio, no importa, pero el escritor desenmascara el pecado. Al final de todo es
codicia. Bien dice Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el querer tener, el querer ser alguien. Y Salomón termina diciendo que la codicia quita la vida a sus poseedores. ¿En qué sentido quita la vida? ¿En qué sentido el pecado quita la vida? Bueno, quita la vida físicamente, algunos casos sí, pero quita la vida también porque destruye la comunión con Dios. El pecado, su seducción, cuando ignoras el consejo de tus padres y crees que te va a ir muy bien con tus amigos o con la tentación, vas a perder la vida. ¿En qué sentido? Dañas horriblemente a tu familia, familias se rompen, arruina el carácter, arruina tu reputación, trae vergüenza, trae consecuencias legales y en algunos casos sí, hasta produce muerte física, destruye la vida, quita la vida en todos los sentidos. Y el punto aquí no es que siempre el pecador va a morir de inmediato, pero nunca va a salir ileso, va a terminar destruido de alguna o de otra manera. En conclusión, el pecado sí promete ganancia, pero siempre termina quitando la vida. Quien entra en ese camino no domina el mal, más bien es dominado por el mal. El pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que queríamos experimentar. Y el Padre aquí no exagera en su instrucción, no es como que, hijo mío, haz esto y esto y esto y esto, no dramatiza, no quiere llenar a sus hijos con reglamentos, restricciones, solo que el Padre ha entendido por sabiduría de Dios cuál es el final de este camino y con amor quiere evitar que su hijo recorra ese camino de mal y termine arruinado, ¿no?